Hola, amantes del misterio y la intriga. Prepárense para una historia que desafía la realidad. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino y te apasionan los giros inesperados, suscríbete al canal y dale like a este video. Tu apoyo es vital para seguir desenmascarando engaños y llevando la justicia a quienes la buscan. Ahora, abre bien los ojos y sumérgete en una trama que te hará dudar de todo lo que conoces. La mujer que le sirvió la muerte a su marido y lo vio comer. Aquella mañana, mi hermana Elena, piloto de una conocida aerolínea, me llamó con urgencia. «Necesito preguntarte algo muy extraño», dijo con la voz tensa. «Tu esposo, Leonardo, está en casa ahora mismo». «Sí», respondí, sintiendo un escalofrío. «Está en el salón, leyendo el periódico». Su voz apenas era un susurro al otro lado de la línea. «Eso es imposible, porque lo estoy viendo ahora mismo con otra mujer. Acaban de abordar mi vuelo a Buenos Aires». Justo en ese instante, el suave clic de la puerta abriéndose a mis espaldas me hizo girar. La voz de mi hermana Elena, distorsionada por la interferencia, me llegaba desde la cabina del vuelo 823 de Aerolíneas Argentinas. Yo estaba en la cocina de nuestro moderno loft en Palermo, Buenos Aires, observando a Leonardo a través del umbral mientras hojeaba en La Nación. «Sí», articulé lentamente. «Está aquí, en el salón». El silencio que siguió fue denso, antinatural. Entonces Elena susurró las palabras que hicieron añicos mi universo. «Eso no puede ser cierto, porque lo estoy viendo ahora mismo con otra mujer. Acaban de subir a mi vuelo a Buenos Aires». Detrás de mí oí pasos. Leonardo entró en la cocina, con su taza de mate en la mano, sonriéndome con la misma calidez que había exhibido cada mañana durante 8 años. La taza de mate que sostenía era la que yo le había regalado para su cumpleaños. Cerámica artesanal, con la inscripción «El compañero más confiable del mundo», grabada. Él había reído al abrirla, diciendo que era perfecta porque prefería la autenticidad a la perfección. Eso fue hace 4 años, cuando su humor autocrítico me parecía encantador. No una pose calculada. «¿Quién llama tan temprano un sábado?», preguntó Leonardo, dirigiéndose a la pava para rellenar el mate. Su rutina sabatina era inquebrantable. Mate, el suplemento económico del diario, un desayuno ligero, y luego su partido de tenis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club a las 10:30. Apreté el teléfono con fuerza, la respiración de Elena perceptible a través del altavoz. Ella esperaba que yo dijera algo, que reaccionara, que diera sentido a lo que era completamente ilógico. Mi esposo estaba a pocos pasos de mí en nuestra cocina, y mi esposo también estaba, aparentemente, sentado en primera clase en el aeropuerto de Ezeiza, con otra mujer. «Solo Elena», logré decir, asombrada de la normalidad de mi voz. «Chequeo prevuelo». Leonardo asintió distraídamente, sirviendo agua caliente con la mano izquierda, mientras revisaba su celular con la derecha. «Dile que le mandamos un abrazo. Tal vez por fin aprovecharemos esos pasajes que siempre nos ofrece». La ironía de sus palabras me provocó una punzada en el estómago. Lo observé moverse por nuestra cocina, con la familiaridad de alguien que pertenece allí. 8 años de matrimonio habían forjado estos hábitos. Cómo guardábamos el azúcar, cómo le gustaba el mate, la forma en que siempre se paraba junto a la mesada en lugar de sentarse en la barra. «Elena, te llamo enseguida», dije en voz baja. «Sofía, espera», me interrumpió ella. «Necesito contarte algo más». Su voz contenía la misma urgencia que hace 4 años, cuando me llamó para avisarme del infarto de papá. Aquella llamada también había sido un martes por la mañana. Yo había estado de pie en esta misma cocina,
preparando el desayuno, cuando mi mundo se volcó de su eje. «Te llamo enseguida», repetí y colgué. Leonardo levantó la vista de su celular. «¿Todo bien? Te ves pálida». «¿Pálida?» Atrapé mi reflejo en la puerta del microondas. El mismo cabello castaño recogido en una cola de caballo. Los mismos ojos oscuros que mi padre me había dado. El mismo rostro que me había mirado cada mañana durante 38 años. Pero las palabras de Elena habían alterado algo fundamental. La cocina se sentía distinta ahora, como cuando de repente te das cuenta de que un cuadro ha estado torcido durante meses. «Solo cansada», dije, buscando mi propia taza. Mis manos estaban firmes. 22 años como auditora forense me habían enseñado a mantener la compostura cuando descubría que nada era lo que parecía. Empresarios se habían sentado frente a mí, mintiendo descaradamente sobre millones desviados, mientras yo asentía. Tomaba notas y reunía pruebas. «Deberías volver a la cama», sugirió Leonardo, su acento porteño envolviendo las palabras con una calidez familiar. Ese acento me había seducido en una cena con amigos hace 9 años. Él había estado explicando las reglas del rugby, gesticulando con una copa de vino y accidentalmente derramándola sobre mi vestido. Su mortificación había sido entrañable. «¿O no? Quizás lo haga», dije, estudiando su rostro. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos oscuros con destellos dorados, la misma pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de un accidente de patineta en la infancia. Cada detalle exactamente como debía ser. Mi celular vibró. Un mensaje de Elena. «Mira esto ya». Apareció una foto. A través de la ventanilla de un avión, pude ver el interior de la clase ejecutiva. Allí, en el asiento 5C, había un hombre con un traje de lino azul. La foto fue tomada desde un ángulo, pero su perfil era inequívoco. La forma en que sostenía la cabeza, la curva de su mandíbula, la particular manera en que gesticulaba al hablar. Leonardo. Mi Leonardo. Hablando animadamente con una mujer rubia de unos 28 años, con la mano de ella apoyada en su antebrazo con una intimidad casual. Levanté la vista hacia el Leonardo en nuestra cocina, un suéter de lana gris, sus anteojos de lectura empujados hacia su cabello. El mismo anillo de bodas en su mano izquierda que habíamos elegido juntos en una pequeña joyería en San Telmo. «En realidad», dije, mi voz sorprendentemente firme, «creo que voy a hacer unos panqueques». «¿Panqueques?», levantó una ceja. «¿Un martes? ¿Cuál es la ocasión?» La ocasión era que mi hermana estaba viendo a mi esposo en un avión, mientras mi esposo estaba en nuestra cocina, y una de esas realidades tenía que ser falsa. Pero no podía decirlo. Todavía no. No hasta que entendiera lo que estaba pasando. ¿Una esposa no puede hacer panqueques para su esposo sin un motivo? Él sonrió. Esa media sonrisa particular que solía hacer que mi corazón latiera más rápido. «Claro, aunque sabes que tengo tenis a las 10:30. «Hay tiempo de sobra», dije, sacando los ingredientes de la alacena. Harina, huevos, leche, cosas simples que tenían sentido. A diferencia de la foto en mi celular, que mostraba a mi esposo en 2 lugares a la vez. Mientras medía la harina en un bol, pensé en las pequeñas inconsistencias que había ignorado en los últimos meses. La noche que había vuelto de una cena de clientes, oliendo a un perfume que no reconocía. El fin de semana que se había ido a Córdoba para un congreso del que más tarde no pude encontrar ningún registro online. La forma en que había sido perfecto últimamente. Demasiado perfecto. Sin aniversarios olvidados. Sin medias en el suelo del dormitorio.
sin hábitos irritantes que alguna vez me habían vuelto loca, pero que ahora estaban extrañamente ausentes. «Te amo», dijo Leonardo de repente, acercándose para besarme la frente. Sus labios estaban cálidos, familiares. «Yo también te amo», respondí automáticamente, las palabras tan huecas como la taza medidora en mi mano. Él volvió a su periódico, retomando su rutina matutina. Lo observé pasar las páginas con movimientos precisos, cada gesto exactamente como lo recordaba. Pero la memoria estaba aprendiendo. Podía ser fabricada. La realidad podía ser editada. Y en algún lugar entre mi cocina y el aeropuerto de Ezeiza, mi matrimonio se había dividido en dos versiones. Una de ellas era una mentira. Tomé mi celular y escribí un mensaje a Elena. «No dejes que ese avión despegue». Pero incluso mientras lo enviaba, sabía que era demasiado tarde. Los motores ya estaban en marcha, la puerta ya estaba cerrada, y cualquier juego que se estuviera jugando en mi vida ya había comenzado. ¿Alguna vez te has sentido como si tu vida fuera una obra de teatro y tú fueras solo un personaje? ¿Qué pequeño detalle insignificante te haría darte cuenta de que tu realidad ha sido alterada? El sonido de la puerta del departamento al cerrarse hizo eco en el pasillo cuando Leonardo se fue a su partido de tenis. Me paré en la ventana, viéndolo salir de nuestro edificio, su raquetero colgado del hombro, su zancada segura inalterada después de todos estos años. Dobló a la izquierda hacia el club, tal como lo hacía cada martes y sábado. Normal, predecible, excepto que ya nada se sentía normal. En el momento en que desapareció por la esquina, me dirigí con determinación hacia su estudio. El escritorio de cedro, que habíamos comprado en una subasta en Recoleta, se encontraba debajo de sus diplomas de la UBA y el IAE. Todo meticulosamente organizado, como siempre. Pero la organización, había aprendido en mis años de auditoría forense, a menudo encubría los engaños más elaborados. Abrí mi laptop y accedí a nuestras cuentas conjuntas, mis dedos moviéndose por el teclado, con la misma precisión que usaba para rastrear fondos malversados para empresas del Merval. Los extractos de las tarjetas de crédito se cargaron lentamente, cada mes revelando un patrón que me oprimía el pecho. Ahí estaba, un cargo en el Hilton de Colonia del Sacramento, Uruguay, del 15 al 18 de marzo. Recordaba ese fin de semana claramente. Se suponía que Leonardo había conducido a Mar del Plata para ayudar a su madre a reorganizar su quincho. Le había ofrecido acompañarlo, pero él había insistido en que me quedara en casa y descansara después de una auditoría particularmente agotadora. El cargo del hotel era para 2 personas, servicio de habitaciones para 2, tratamientos de spa para 2. Mis manos temblaron ligeramente mientras me desplazaba más. Y luego, el Alvear Palace Hotel. Un fin de semana en el que había afirmado estar en cenas de clientes en el centro. Yo había estado en casa con una gastroenteritis, demasiado enferma para cuestionar por qué sus reuniones de clientes requerían pernoctaciones en hoteles a 40 minutos de nuestro departamento. Revisé la tarjeta de crédito de su empresa a continuación. Más hoteles. Más restaurantes de los que nunca había oído hablar. Compras de joyas en Tiffany que nunca se materializaron como regalos para mí. Mi cerebro metódico, entrenado para detectar irregularidades financieras, catalogó cada discrepancia mientras mi corazón intentaba racionalizarlas. Tal vez eran regalos para clientes. Tal vez los hoteles eran para ejecutivos visitantes. Tal vez había una explicación que no implicaba a mi esposo viviendo una vida completamente separada. Mi celular sonó. El nombre de Camila Suárez apareció en la pantalla.
Estoy a 15 minutos, dijo sin preámbulos. Y Sofía, necesitas prepararte. Lo que encontré es extenso. Camila y yo habíamos sido compañeras de piso en la Universidad de Belgrano, ambas estudiando contabilidad antes de que nuestros caminos se separaran. El mío hacia la auditoría forense, el de ella hacia lo que llamaba crípticamente inteligencia privada. Su divorcio de Ricardo, un trader de la bolsa que se había acostado con su asistente de 25 años, la había transformado de analista corporativa a alguien que se especializaba en lo que llamaba reconocimiento conyugal. Mientras la esperaba, continué mi investigación. Nuestras cuentas de inversión conjuntas mostraban una actividad regular, pero cuando profundicé, encontré retiros que no reconocí. Pequeñas cantidades al principio, 5,000 aquí, 10,000 allá, siempre justo por debajo del umbral que activaría las alertas automáticas. El tipo de desvío sistemático que había visto en innumerables casos de fraude, excepto que esta vez estaba sucediendo en mis propias cuentas. El timbre sonó. Camila estaba allí con su atuendo habitual totalmente negro, con una tablet agarrada contra su pecho, su expresión sombría. Ella había puesto esa misma cara cuando descubrió la infidelidad de Ricardo, cuando tuvo que contarme sobre las deudas de juegos secretas de mi padre después de su muerte, cuando la vida exigía una honestidad brutal entre amigas. «Enséñame», dije, llevándola a la mesa del comedor. Ella abrió su tablet, sus dedos volando por la pantalla con practicada eficiencia. La mujer con la que tu hermana lo vio es Valeria Acosta, de 28 años, visitadora médica para Laboratorios Fénix. Apareció una foto. Rubia, convencionalmente hermosa de esa manera pulida que sugería un mantenimiento costoso. Ha estado trabajando en el territorio de Buenos Aires durante 2 años. Sus redes sociales son en su mayoría privadas, pero logré acceder a algunas fotos etiquetadas. Las imágenes que aparecieron a continuación me revolvieron el estómago. Valeria y Leonardo en un restaurante que no reconocí. Valeria y Leonardo en lo que parecía el bar de un hotel en Mendoza. Valeria y Leonardo en una gala benéfica. La misma noche en que yo había estado en Córdoba para un congreso. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonaba distante, como si otra persona estuviera preguntando. Según la huella digital, al menos 3 meses. Pero Sofía, esa no es la parte más extraña. Ella abrió otra pantalla. Accedí a las imágenes de seguridad de tu edificio a través de un contacto. Mira esto. El video mostraba el vestíbulo de nuestro edificio el martes pasado. Allí estaba Leonardo, entrando a las 7:15 p.m., con su maletín en la mano. La hora coincidía con la de su llegada a casa desde el trabajo. Todo parecía normal hasta que Camila hizo zoom. «Observa su sombra», dijo. La sombra caía en un ángulo incorrecto. Parpadeaba ligeramente cuando pasaba por debajo de la araña. Detalles que serían invisibles para una observación casual, pero que eran evidentes para alguien que buscaba un engaño. «Esto es tecnología deepfake», explicó Camila. Alguien ha estado insertando imágenes fabricadas en el sistema de seguridad de tu edificio. Esto no es trabajo de aficionados. Estamos hablando de un software sofisticado que cuesta cientos de miles de dólares implementarlo correctamente. Me quedé mirando la pantalla, mi mente luchando por procesar lo que esto significaba. ¿Por qué alguien haría tales cosas? Eso es lo que tenemos que averiguar, pero hay más. Ella abrió otro archivo. Hablé con algunos de tus vecinos, discretamente. La señora Juana del 52A mencionó algo interesante. La señora Juana, de 80 años, vivía sola con sus 2 caniches y pasaba la mayor parte de su tiempo vigilando el pasillo a través de su mirilla.
el sistema de seguridad extraoficial del edificio. Dijo que vio a Leonardo yéndose con maletas hace 3 meses, el fin de semana en que estuviste en ese congreso en Córdoba. Ella lo recordó específicamente porque él la ayudó con sus bolsas del supermercado mientras salía. Dijo que se iba por un tiempo. Recordé ese fin de semana. El congreso había sido obligatorio. 2 días de presentaciones agotadoras sobre las nuevas regulaciones de la CNV. Había vuelto a casa el domingo por la noche para encontrar a Leonardo cocinando la cena. Asado con papas, mi plato favorito. Él había dicho que había pasado el fin de semana organizando su estudio y poniéndose al día con el sueño. Pero yo volví a casa y él estaba aquí, dije. Las palabras sintiéndose espesas en mi garganta. ¿Lo estaba? ¿O era alguien que se parecía exactamente a él? La habitación se inclinó ligeramente. Agarré el borde de la mesa, mi cerebro de contadora, intentando crear columnas lógicas donde no existían. Eso es una locura. La gente no simplemente es reemplazada. No, Camila estuvo de acuerdo, su voz suave pero firme. No lo son, no sin recursos y planificación significativos. Sofía, ¿ha estado Leonardo trabajando en algo delicado? ¿Algún acuerdo o proyecto que pudiera convertirlo en un objetivo? Pensé en su trabajo reciente. Fusiones, adquisiciones, las actividades habituales de la banca de inversión. Nada que pareciera valer este nivel de engaño elaborado, a menos que hubiera algo que él no me hubiera dicho. Otro secreto que añadir a la creciente pila. Necesito ver más imágenes, dije, mi voz más firme ahora. Cada entrada y salida de los últimos 3 meses. Recibos de tarjetas de crédito. Registros telefónicos. Todo. Camila asintió, ya escribiendo. Conseguiré lo que pueda. Pero Sofía, tienes que tener cuidado. Quien quiera que esté haciendo esto, ya sea Leonardo u otra persona, ha invertido recursos serios. Esto no es un simple romance. Esto es algo completamente diferente. Camila se fue después de darme un celular encriptado para contactarla. Me advirtió que actuara con normalidad hasta que entendiéramos el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Pasé el resto de la tarde en un estado de animación suspendida, limpiando cosas que no necesitaban limpieza, organizando archivos que ya estaban organizados. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas, mientras mi mente corría a través de posibilidades que parecían cada vez más locas. A las 6 p.m. escuché la llave de Leonardo en la cerradura. El hombre que podría no ser Leonardo. El extraño que había estado viviendo en mi casa, compartiendo mi cama, interpretando el papel de mi esposo con tal precisión que nunca lo había cuestionado hasta hoy. Organicé mi cara para que se pareciera a la calma y comencé a preparar la cena. ¡Qué rico huele!, gritó, como siempre. La rutina tan familiar que se sentía como memoria muscular. Decidí hacer pastel de papas con carne, la receta de mi abuela de Salta. El aroma a comino y pimentón llenó el departamento. Este plato en particular tenía un significado especial en nuestra relación. El verdadero Leonardo tenía una grave alergia a las papas, documentada por 3 visitas a urgencias a lo largo de los años. Su pulsera de alerta médica, usada religiosamente durante 8 años, enumeraba específicamente las papas como algo que ponía en peligro su vida. «¿Tu plato favorito?», dije, poniendo el plato frente a él. Mi voz sonaba normal, incluso agradable. 22 años manteniendo la compostura durante las investigaciones de fraude me habían enseñado a compartimentalizar el pánico. Él miró el plato con lo que parecía un deleite genuino. Hace años que no lo hacías. Eso era cierto. No lo había hecho porque mi esposo moriría si lo comía.
Pero este hombre levantó su tenedor sin dudar, tomando un bocado con aprecio. Ninguna reacción, ninguna hinchazón, ninguna búsqueda de un autoinyector de epinefrina. Solo un hombre disfrutando de su cena. «Esto es increíble», dijo, tomando otro bocado. «Tu abuela estaría orgullosa». Mi abuela había muerto hacía 16 años, pero se habría horrorizado al verme servir un plato con papas a alguien que estaba probando como un espécimen de laboratorio. Lo observé comer, catalogando cada gesto, cada expresión, buscando las costuras en su actuación. Estaba pensando, dije, rellenando su copa de vino con la calma medida de alguien que discute el clima, que deberíamos visitar a tu madre este fin de semana. El verdadero Leonardo habría inventado inmediatamente una excusa. Su relación con su madre era complicada en el mejor de los casos, tóxica en el peor. Ella nunca me había aprobado, nunca lo había perdonado por casarse fuera de su círculo social. Nuestras visitas a su casa eran cuidadosamente racionadas, generalmente requiriendo semanas de negociación. «Eso suena maravilloso», respondió sin perder el ritmo. «Ella estará encantada de vernos. ¡Encantada!». Su madre nunca había estado encantada con nada que me involucrara. Sentí que mi celular grababa desde su posición detrás del frutero, capturando esta conversación que más tarde serviría como evidencia de... ¿Qué? ¿Que mi esposo había sido reemplazado por alguien a quien realmente le gustaba su madre? Podríamos quedarnos todo el fin de semana. Continué presionando más. Ayudarla con ese proyecto de jardín que mencionó. Perfecto, la llamo después de cenar para avisarle. El verdadero Leonardo preferiría un tratamiento de conducto sin anestesia que pasar un fin de semana haciendo trabajo manual para su madre. Este hombre estaba fallando en todas las pruebas, pero teniendo éxito perfectamente en ser una mejor versión de mi esposo. Después de la cena, nos acomodamos en el sillón para nuestra rutina habitual de la noche. Netflix, conversación suave sobre nuestros días, el cómodo silencio de una pareja de muchos años. Excepto que ya nada de esto se sentía cómodo. Cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba, se sentía como si estuviera viendo a un titiritero altamente cualificado manipular hilos que no podía ver. «Estoy agotada», anuncié a las 10:30, estirándome de forma exagerada. Esa auditoría de hoy realmente me agotó. «Trabajas demasiado», dijo besándome la frente. Los labios estaban cálidos, la presión familiar, pero incorrecta de una manera indefinible. En nuestro dormitorio, me puse el pijama mientras él se cepillaba los dientes. Los sonidos del baño eran perfectos, el cepillo de dientes eléctrico durante exactamente 2 minutos, el gárgaras de enjuague bucal, la rutina de lavado de cara. Alguien había estudiado los hábitos de mi esposo con precisión antropológica. Cuando él se metió en la cama a mi lado, me obligué a permanecer quieta. Se dio la vuelta, dándome la espalda. Su respiración se regularizó en cuestión de minutos. El verdadero Leonardo era un insomne crónico que generalmente leía hasta bien pasada la medianoche. Este hombre se durmió como alguien sin preocupaciones, sin secretos, sin una identidad robada pesando en su conciencia. Esperé, contando sus respiraciones, hasta que estuve segura de que estaba profundamente dormido. Luego me deslicé fuera de la cama con los movimientos cuidadosos de alguien que desactiva una bomba. Su maletín de cuero estaba en su lugar habitual, al lado de la cómoda, desgastado por años de uso. El maletín del verdadero Leonardo, llevado por un impostor. Por dentro, el contenido habitual parecía normal a primera vista. Laptop, varios archivos, tarjetas de presentación. Pero debajo de una pila de informes de inversión, encontré un sobre que no pertenecía allí. Mis dedos temblaron mientras extraía su contenido.
un recibo de sueldo a nombre de Javier García, con una dirección en el barrio de La Boca, una tarjeta del sindicato de actores. Pero lo más incriminatorio eran las notas manuscritas, páginas y páginas en la letra de otra persona, documentando mi vida con un detalle atroz. A Sofía le gusta su mate amargo. Llama a su hermana cada martes y jueves. El aniversario es el 20 de septiembre. Espera un buen regalo, pero finge que no le importa. Su padre murió hace 4 años. Tema delicado. Siempre llora durante la escena final de El secreto de sus ojos. Todo nuestro matrimonio reducido a puntos clave. Un estudio de personaje para alguien que se preparaba para interpretar el papel de marido devoto. Al final de la última página, una nota en una letra diferente. Máximo 3 meses. Mantener la cobertura hasta que se complete la transferencia. 3 meses. Esta actuación tenía una fecha de caducidad. Deslicé los papeles de nuevo en el maletín de Javier con dedos temblorosos, mi mente procesando las implicaciones de transferencia completa. ¿Transferencia de qué? ¿Nuestros activos? ¿El departamento? ¿Toda mi vida? Fotografié cada página con el celular encriptado que Camila me había dado. Luego me arrastré de vuelta a la cama, donde el extraño que llevaba el rostro de mi esposo continuaba durmiendo plácidamente. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que duerme a tu lado no es quien dice ser? ¿Crees que la intuición femenina es una herramienta poderosa para detectar el engaño? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te harán cuestionar la realidad. A la mañana siguiente, un domingo, observé a Javier realizar su rutina matutina con una claridad recién descubierta. Cada gesto era estudiado, cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando mencionó que necesitaba ir al gimnasio, me inventé una crisis de cliente urgente que requería atención inmediata en mi oficina. Apenas levantó la vista de su tablet, despidiéndose con la distracción de alguien cuya mente ya estaba en otra parte. Mi edificio de oficinas estaba vacío un domingo por la mañana. Solo guardias de seguridad y los fantasmas de crímenes financieros. Me encerré en mi oficina con vistas al obelisco y abrí mi laptop con la determinación de alguien a punto de realizar una cirugía en su propia vida. El software de auditoría forense que usaba para rastrear el fraude corporativo ahora diseccionaría mis finanzas personales. Comencé con nuestra cuenta corriente conjunta. Los últimos 3 meses revelaron un patrón tan sutil que lo habría pasado por alto sin buscar específicamente un robo. Transferencias de Nonoa justo por debajo del umbral de notificación federal, moviéndose a cuentas que no reconocí. Los bancos receptores estaban en las Islas Caimán, notorios por sus leyes de privacidad y resistencia a la investigación internacional. Cada transferencia había sido autorizada con las credenciales de mi esposo. Durante los momentos en que Javier había estado sentado frente a mí en la cena o durmiendo a mi lado en la cama, el verdadero Leonardo estaba en algún otro lugar, vaciando sistemáticamente nuestras cuentas, mientras su doble contratado me mantenía distraída con imitaciones perfectas de felicidad doméstica. Rastré el dinero a través de 3 empresas fantasma, cada una registrada en diferentes jurisdicciones, cada una llevando a otro callejón sin salida. LuxCorp International en las Caimán, Meridian Holdings en Panamá, Apex Investments en Chipre. Estructuras corporativas diseñadas para lavar dinero y esconder activos de personas exactamente como yo. El rastro se enfrió en los bancos suizos cuyas leyes de privacidad eran legendarias. 16 años de ahorros, inversiones y una cuidadosa planificación financiera se desvanecieron en cuentas numeradas
que podía ver, pero no tocar. La magnitud del robo me puso físicamente enferma. 400 de nuestra cartera de inversión. 600 de la línea de crédito sobre la vivienda que nunca habíamos usado. Otros $300,000 de varias cuentas de jubilación, todos tomados como préstamos que no activarían alertas inmediatas. 1.3 millones, extraídos metódicamente mientras dormía junto a un extraño que había memorizado mis preferencias de mate. Pero el dinero era solo el principio. Cuando accedí a mi base de datos de clientes profesionales, encontré algo peor. Los registros de acceso mostraban inicios de sesión desde direcciones IP que no reconocí. Descargas de datos financieros sensibles de 3 importantes auditorías corporativas que había realizado. Información que en las manos equivocadas podría facilitar el uso de información privilegiada por valor de decenas de millones. Revisé el perfil profesional de Valeria Acosta. Visitadora médica, parecía ahora una historia de tapadera. Su LinkedIn mostraba conexiones con varios gestores de fondos de alto riesgo, del tipo que operaba en áreas grises legales y no eran particulares sobre de dónde se originaba su información. Su historial de viajes en redes sociales se alineaba perfectamente con operaciones sospechosas en acciones farmacéuticas que habían ocurrido justo antes de los principales anuncios de la ANMAT. No solo me estaban robando a mí, estaban usando mi reputación, mi acceso, mis relaciones con los clientes para cometer crímenes federales. Cada inicio de sesión no autorizado, cada archivo robado, cada operación sospechosa se rastrearía hasta mis credenciales. Descubrí que no solo perdería dinero, perdería mi licencia, mi carrera, potencialmente mi libertad. Necesitaba ayuda más allá de lo que Camila podía proporcionar. Llamé a Laura Guzmán, una amiga que fue una ambiciosa fiscal, y yo era testigo experta en casos de fraude. Su divorcio de un juez que había estado aceptando sobornos había terminado su carrera en la fiscalía, pero agudizado su comprensión de cómo el sistema fallaba a las mujeres que descubrían que sus maridos eran criminales. Sofía, son las 7 de la mañana de un domingo. Necesito tu ayuda. ¿Puedes reunirte conmigo en mi oficina? Algo en mi voz debió transmitir la urgencia. 20 minutos, dijo y colgó. Laura llegó luciendo como si se hubiera puesto la primera ropa que encontró. Sus instintos fiscales aún agudos, a pesar de 3 años en la práctica privada. Le mostré todo. Las transferencias financieras, los datos de clientes robados, las fotografías del contenido del maletín de Javier. Ella estudió la evidencia con la intensidad enfocada que una vez puso nerviosos a los abogados defensores. Esto es sofisticado, dijo finalmente. Robo de identidad a nivel profesional, combinado con fraude financiero y espionaje corporativo. Pero aquí está tu problema. Todo está técnicamente autorizado. Se usaron las credenciales de tu esposo, sus datos biométricos, sus contraseñas, sin demostrar que él no estuvo realmente presente en estas transacciones. Te enfrentas a una situación de él dijo, ella dijo, pero tengo pruebas de que Javier García lo ha estado suplantando. Un actor que podría afirmar que fue contratado por una razón legítima. Quizás Leonardo quería sorprenderte. Quizás fue una investigación para algo. Sin que Leonardo esté aquí para contradecir esa historia, y con él presumiblemente listo para negarlo todo desde donde sea que se esconda, las autoridades no actuarán lo suficientemente rápido. Para cuando investiguen, el dinero se habrá ido y la evidencia habrá desaparecido. Mi celular vibró.
No mi celular normal, sino el encriptado que Camila me había dado. Lo había dejado escondido en el cajón de mi escritorio. La notificación mostraba un nuevo mensaje en una aplicación que no reconocí. Laura se inclinó mientras lo abría. Un solo texto de un número desconocido. Revisa el celular viejo de Leonardo. Miré a Laura. ¿Quién más sabe de esto? Alguien que quiere que encuentres algo, dijo ella. Esto se siente como migas de pan. Condujimos de vuelta a mi departamento juntas. Javier todavía estaba en el gimnasio, su rutina de domingo tan predecible como un reloj. Fui directamente al estudio de Leonardo, al cajón del escritorio donde guardaba los viejos aparatos electrónicos que afirmaba estar reciclando, pero que nunca se deshizo de ellos. Su anterior iPhone estaba allí, con la pantalla rota desde que lo tiró al bajarse de un taxi hace 6 meses. Presioné el botón de encendido, sin esperar nada. La pantalla parpadeó. 5% de batería, pero viva. El celular había estado recibiendo mensajes durante meses mientras supuestamente estaba roto. Abrí los mensajes con los dedos temblorosos. Había una conversación con Valeria Acosta que se remontaba a 8 meses. Planes, fotos y detalles que me helaron la sangre. La de la esposa no sospecha nada, había escrito Leonardo hace 3 meses. Javier es perfecto. Para cuando ella se dé cuenta, seremos intocables. El mensaje más reciente era de ayer. Mañana finalizamos todo. Nuestro lugar habitual en Buenos Aires. Luego desaparecemos para siempre. Laura miró la pantalla del celular, su mente de fiscal, ya construyendo el caso. Mañana es lunes. Si planean finalizar todo, tenemos que actuar esta noche. Sentí que algo se movía dentro de mí, el miedo y la confusión, cristalizándose en una determinación fría. La misma concentración que me había ayudado a desentrañar esquemas de fraude de millones de dólares, ahora protegería lo que quedaba de mi vida. Le entregué a Laura el celular y me moví a mi laptop con un propósito recién descubierto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Laura. Tendiendo una trampa. Leonardo podría haber robado mi dinero, pero olvidó que soy yo quien sabe cómo rastrearlo. Mis dedos volaron por el teclado, creando algo hermoso en su simplicidad. Un virus financiero, disfrazado de documentos de inversión de rutina, que aparecería en nuestro almacenamiento en la nube compartido. El código era elegante, diseñado para activarse en el momento en que alguien accediera a nuestras cuentas conjuntas desde una dirección IP internacional. Cuando se activara, congelaría cada transacción, bloquearía todas las cuentas asociadas y, al mismo tiempo, alertaría a los investigadores federales sobre la actividad sospechosa. ¿Es eso legal?, Laura observó por encima de mi hombro. Es mi propia cuenta. Estoy protegiendo mis activos del robo. Completamente legal. Incrusté el virus en archivos etiquetados, revisión de inversiones TER 3 y documentos fiscales 2025. La arrogancia de Leonardo sería su perdición. Siempre revisaba nuestras inversiones antes de tomar decisiones importantes, un hábito de sus días de banquero que ni siquiera el crimen había roto. La puerta del departamento se abrió. Javier había vuelto del gimnasio, silbando algo sin tono. Laura y yo intercambiamos miradas. Ella entendió de inmediato, deslizando el celular de Leonardo en su bolso mientras yo cerraba mi laptop. Trabajando un domingo de nuevo, Javier apareció en el umbral, con la raquetera al hombro, con un sudor perfecto en la frente. De verdad, deberías tomarte un descanso. Solo terminando, dije con voz firme. Laura pasó a discutir un caso en el que estamos colaborando. Él asintió a Laura con practicado encanto. Un gusto verte. ¿Te quedas a almorzar? En realidad, dije, poniéndome de pie. Estaba pensando que podríamos almorzar en ese lugar en La Boca,
Ya sabes, donde fuimos después de nuestra luna de miel. Tenían esa proboleta a la parrilla increíble. La sonrisa de Javier nunca flaqueó, pero vi el parpadeo de pánico en sus ojos. Nunca habíamos estado en la Boca juntos. El verdadero Leonardo y yo habíamos pasado nuestra luna de miel en Bariloche, pero Javier no sabía eso. La Boca, repitió con una voz tensa. La pequeña parrilla donde bailamos hasta el amanecer. Dijiste que fue la noche más romántica de tu vida. Laura observó nuestro intercambio como un partido de tenis, reconociendo la prueba que yo estaba administrando. La mandíbula de Javier se apretó casi imperceptiblemente. Claro, dijo finalmente, aunque pensé que estaba cerrado por reformas. Una completa invención para cubrir su ignorancia. El lugar que describí no existía. Sonreí cálidamente, interpretando a la esposa devota mientras documentaba otra grieta en su actuación. Probablemente tienes razón. Pidamos empanadas de delivery en su lugar. El alivio en sus hombros fue visible. Laura se excusó, llevándose la evidencia con ella. Mientras Javier se dirigía a la ducha, hice 3 llamadas telefónicas que encenderían fuegos bajo el esquema cuidadosamente construido de Leonardo. Primero, a Martín Pérez, CEO de Industrias Pérez y el cliente más grande de Leonardo. Mantuve mi tono conversacional, preocupada pero no alarmada. Martín, lamento molestarte un domingo, pero noté una actividad inusual en la cartera de inversiones de tu empresa mientras revisaba cuentas adyacentes. Nada grave, probablemente solo un error administrativo, pero tal vez quieras que tu equipo eche un vistazo. La semilla de la duda plantada, regada con la suficiente preocupación para activar una auditoría interna que descubriría discrepancias que se remontaban al acceso no autorizado de Leonardo. Segunda llamada, a Valeria Blanco en Capital Austral. El mismo enfoque, diferente ángulo. Una transferencia misteriosa que no coincidía con sus patrones habituales. Qué extraño, probablemente nada, pero vale la pena verificarlo. Tercera, a Diego Torres en Finanzas del Sur. Para el lunes por la mañana, 3 grandes empresas estarían descubriendo brechas de seguridad que se remontaban a credenciales asociadas con Leonardo Aguirre. Mi celular sonó cuando terminé la tercera llamada. La identificación de la persona que llamaba mostraba la residencia asistida de mi madre en Tandil. Mi pecho se oprimió. Las llamadas de domingo por la tarde generalmente significaban emergencias médicas. Señora Castro, la voz era de Mercedes, la directora del centro. Su madre está bien, pero está bastante agitada. Insiste en que alguien está mintiendo sobre la visita de su esposo. Estaré allí en un momento. El viaje a Tandil duró 90 minutos, con Javier creyendo que estaba manejando una crisis con la medicación de mi madre. La instalación estaba anidada entre árboles que apenas comenzaban a ponerse dorados. Un entorno tranquilo para vidas en sus capítulos finales. La habitación de mi madre daba al jardín. Las fotos cubrían cada superficie, sus recuerdos hechos tangibles. Sofía. Ella agarró mis manos en el momento en que entré, su agarre más fuerte de lo que sus 84 años deberían permitir. Esa mujer está mintiendo. Le dije que Leonardo estuvo aquí el mes pasado, pero ella dice que no hay registro. Mercedes, la directora, estaba en la esquina, con aspecto de disculpa. El registro de visitantes no muestra ninguna entrada, pero la señora Castro es inquebrantable. La demencia de mi madre la convertía en una testigo poco confiable en la mayoría de las situaciones, pero tenía momentos de claridad sorprendente, especialmente sobre eventos recientes. Cuéntame sobre su visita, mamá. Vino un jueves. Recuerdo porque era el día de los budines. Preguntó sobre el seguro de vida de tu padre. Quería saber si había otras pólizas además de la que tú conocías.
Le conté sobre la póliza de seguros del Plata, la que tu padre nunca te contó. Leonardo dijo que quería asegurarse de que estuvieras protegida. Mi sangre se volvió hielo. Había habido otra póliza, una que descubrí solo después de la muerte de papá. 500,000 que habían ido a pagar el cuidado de mi madre. Poca gente lo sabía. ¿Preguntó por algo más? La caja de seguridad. Quería saber en qué banco, qué había en ella. Le conté sobre la colección de sellos de tu padre, la que él pensó que sería valiosa algún día. Besé su frente, prometiendo volver pronto, y salí al pasillo con Mercedes. Revisa las imágenes de seguridad del mes pasado. Cada jueves. Mercedes sacó los archivos en su tablet. Desplazamos a través de semanas de imágenes, residentes yendo y viniendo, familias visitando, cambios de personal. Entonces allí estaba él. 15 de agosto, 3:00 p.m. Leonardo caminando por la puerta principal, firmando el registro de visitantes, pasando 45 minutos con mi madre. Pero el registro... Mercedes sacó la hoja de registro física, fotografiada y archivada. El nombre de Leonardo no estaba allí. La página mostraba un hueco como si esa línea hubiera sido saltada por completo. Él la firmó, dijo Mercedes, desconcertada. Lo vi firmar. Alguien había alterado digitalmente la imagen archivada, eliminando su firma con precisión quirúrgica, pero no habían pensado en revisar las imágenes de seguridad. Leonardo había estado planeando esto durante meses, reuniendo información sobre cada activo, cada póliza, cada posible fuente de dinero. Incluso había atacado a mi madre, extrayendo de sus recuerdos confusos detalles financieros. Conduje de vuelta desde Tandil, con las imágenes de seguridad de Mercedes guardadas en mi celular. Otra pieza de evidencia en la creciente montaña del engaño de Leonardo. El tráfico del domingo por la noche se movía lentamente, dándome tiempo para procesar la crueldad calculada de visitar a mi madre, extrayendo información financiera de una mujer cuya mente se movía entre décadas, como una radio buscando señales. Mi celular vibró con un mensaje de Elena. Su vuelo había aterrizado en Ezeiza hace 3 horas. Las fotos adjuntas hicieron que mis manos se apretaran en el volante. Leonardo y Valeria en la casa de cambio del aeropuerto, su mano en la parte baja de la espalda de ella, con una intimidad casual. Otra foto los mostraba subiendo a un taxi, la cabeza de Valeria inclinada hacia su hombro, ambos riendo por algo en su celular. La hora mostraba 5:00 hora de Buenos Aires. La siguiente foto detuvo mi respiración por un momento. Estaban en el mostrador de recepción del Hotel Faena, en Puerto Madero, un lugar donde las habitaciones comenzaban en $800 por noche. Valeria llevaba una pulsera de diamantes que reconocí, la que supuestamente Leonardo había comprado para el 70º cumpleaños de su madre hacía 6 meses. El lenguaje corporal entre ellos hablaba de una comodidad practicada, del tipo que se desarrolla a lo largo de los años, no de los meses. La forma en que ella le ajustaba el cuello, la forma en que él la guiaba por el lobby, con una confianza de dueño. Esto no era un romance reciente. Esto era una relación que podría haber precedido a todo nuestro matrimonio. Entré en el garaje de nuestro edificio a las 9:00 p.m. y encontré a Javier caminando cerca del ascensor, con el celular pegado a la oreja. Cuando me vio, su cara se reorganizó en preocupación, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar el destello de ansiedad debajo. «Ahí estás», dijo, terminando su llamada abruptamente. «Me estaba preocupando. ¿Cómo está tu madre?» «Está bien, solo confundida por algunos viejos documentos financieros».
Lo vi procesar esto. Vi la ligera relajación en sus hombros cuando no di más detalles. De vuelta en nuestro departamento, tomé una decisión que expondría todo o destruiría mi oportunidad de justicia. Sentada frente a Javier en nuestra mesa del comedor, saqué mi celular con deliberada despreocupación. He estado pensando, dije, desplazándome por mi calendario. Nuestro aniversario se acerca el próximo mes, 9 años desde esa cena en la que nos conocimos. Javier asintió, su entrenamiento de actor manteniendo su expresión neutral, a pesar de que Leonardo y yo habíamos estado casados por 8 años, no 9. Otra prueba fallida. Quiero hacer algo especial, una fiesta sorpresa, el martes por la mañana, antes de que abran los mercados. Invita a todos tus colegas de la firma, a tus clientes más importantes. Muéstrales el departamento, sirve champán y esas medialunas de esa panadería francesa que tanto te gustan. Sus ojos parpadearon de confusión. ¿Martes por la mañana? Eso es un horario inusual para una fiesta. Siempre dijiste que los mejores negocios se hacen antes del desayuno. Además, sería memorable, diferente. Saqué mis contactos, dejando que el entusiasmo coloreara mi voz. Yo me encargo de todo. Tú solo necesitas enviar las invitaciones esta noche. Haz que suene exclusivo, urgente. Diles que es importante que asistan. Javier dudó, tratando claramente de averiguar si esto era parte de su guión o algo inesperado. Pero negarse rompería el personaje y mantener su tapadera era primordial. Si eso es lo que quieres, dijo finalmente. Perfecto. Envíalas ahora mientras hago la cena. Quiero ver sus respuestas. Lo vi componer el mensaje en su celular, sus dedos moviéndose a regañadientes por la pantalla. Colegas de banca de inversión, clientes importantes, personas cuya presencia sería imposible de explicar cuando llegaran los agentes federales. En cuestión de minutos, las respuestas comenzaron a llegar. Confusión mezclada con acuerdo. Cuando Leonardo Aguirre solicitaba tu presencia, aparecías. Mientras preparaba nuestra última cena juntos, sentí una ola inesperada de simpatía por Javier García. Era un actor fracasado de la boca, que había pensado que estaba teniendo una oportunidad, interpretando un papel para lo que probablemente asumió que era un reality show o una elaborada broma. En cambio, se había convertido en un cómplice de crímenes federales, atrapado en una actuación donde las apuestas eran sentencias de prisión, no malas críticas. Hice milanesas con puré, simple y rápido. Javier se sentó en la isla de la cocina, manteniendo la ilusión de normalidad doméstica, mientras ambos sabíamos que algo había cambiado fundamentalmente. El guión que había memorizado ya no coincidía con la escena que se estaba reproduciendo. ¿Vino? Ofrecí, sosteniendo una botella de Malbec que solíamos compartir los domingos por la noche. Él sacudió la cabeza rápidamente. No me siento bien. Creo que me estoy resfriando. La primera vez en 3 meses que había rechazado el alcohol. Sus instintos gritaban advertencias, incluso si su mente consciente no había procesado completamente el peligro. Me serví una copa, necesitando el coraje líquido para lo que se avecinaba. Javier, dije en voz baja, y todo su cuerpo se puso rígido. Nunca llamé a Leonardo por un nombre incorrecto. Sé quién eres. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda floja. Su rostro pasó por un ciclo de emociones: sorpresa, miedo, cálculo y finalmente resignación. Cuando habló, el acento porteño había desaparecido, reemplazado por un puro acento barrilete de la boca. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el martes por la mañana, cuando mi hermana vio al verdadero Leonardo abordando un avión mientras tú estabas sentado en nuestro salón. Él se puso la cabeza entre las manos.
el gesto tan genuinamente humano que mi ira parpadeó. Yo no lo sabía. Lo de los crímenes, quiero decir. Él dijo que estaban separados, que él necesitaba a alguien para cuidar la casa, para mantener las apariencias por razones de negocios. Me pagó $25,000 en efectivo para que fingiera ser él durante 3 meses. Pensé que era extraño, pero legal. ¿De verdad te lo creíste? Quería hacerlo. Su voz se quebró ligeramente. Llevo 18 años haciendo audiciones, sirviendo mesas, manejando taxis, viendo a actores más jóvenes conseguir los papeles que yo quería. Entonces este tipo aparece. Me ofrece más dinero del que he visto en mi vida para interpretar un papel. No hice preguntas porque no podía permitírmelo. Mi celular vibró con un mensaje de Laura. La AFIP se mueve mañana por la mañana. Todo está en su lugar. Miré a Javier, este extraño que había dormido en mi cama, comido en mi mesa, participado en un engaño que había destruido mi vida. Pero sentado frente a él ahora, viendo la derrota en sus hombros, reconocí a otra víctima de la manipulación de Leonardo. Mañana por la mañana, los agentes federales van a llegar. La gente que invitaste estará aquí para presenciarlo. Puedes ser arrestado como cómplice o cooperar como testigo. ¡Testigo!, dijo de inmediato. Por Dios, testigo. Tengo documentos, grabaciones. Me hizo guardar todo en caso de que sospecharas. Dijo que era un seguro. Javier pasó la noche en nuestro sillón, después de mostrarme la llave de una unidad de almacenamiento, donde había guardado todo. Contratos, grabaciones de llamadas telefónicas con Leonardo, instrucciones detalladas para mantener el engaño. Apenas dormimos, ambos esperando el amanecer que terminaría esta elaborada actuación. A las 5:47 a.m., mi celular sonó. «Los atraparon», dijo Elena, su voz llevando agotamiento y satisfacción en igual medida. La Policía de Seguridad Aeroportuaria los arrestó en Ezeiza. Estaban tratando de abordar un vuelo de conexión a Suiza. La puse en altavoz para que Javier pudiera escuchar. Él se sentó en el sillón, con la manta que le había dado alrededor de la cintura, pareciendo un hombre a punto de escuchar su propio veredicto. «El arresto fue dramático», continuó Elena. «Estaban en el salón VIP cuando llegó la policía. Valeria comenzó a llorar, afirmando que no sabía nada sobre ningún crimen. Pero Leonardo, su compostura finalmente se rompió. Intentó correr. Lo taclearon allí mismo, frente a todos. Alguien lo filmó. Ya está en los canales de noticias de Argentina». Javier cerró los ojos, tal vez dándose cuenta de lo cerca que había estado de estar él mismo con esas esposas. Caminé hacia la cocina y comencé a hacer café, mis manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por mi sistema. El departamento pronto se llenaría de testigos de la culminación del engaño de Leonardo. A las 7:30 a.m., los primeros invitados comenzaron a llegar. Martín Pérez de Industrias Pérez, con aspecto confundido, pero curioso. Valeria Blanco de Capital Austral, vestida impecablemente a pesar de la hora inusual. Diego Torres, varios socios junior de la firma de Leonardo, clientes cuyas carteras representaban miles de millones en activos gestionados. Se agruparon en nuestro salón, aceptando café y haciendo pequeñas conversaciones incómodas sobre la misteriosa urgencia de la invitación. «Más vale que esto valga la pena, Leonardo», le dijo Martín a Javier, que estaba congelado junto a la ventana. Cancelé una reunión de desayuno con el equipo de Sol. Javier me miró, con el pánico evidente en sus ojos. El guión no lo había preparado para esto. Me adelanté, interpretando a la anfitriona amable por última vez. «Gracias a todos por venir. Sé que el horario es inusual, pero entenderán en un momento por qué su presencia es tan importante». A las 7:58 a.m. escuché pasos en el pasillo.
múltiples pasos moviéndose con propósito. Javier también los oyó. Su cara se puso pálida. El timbre sonó una vez, formalmente, seguido inmediatamente por golpes firmes. «Agentes federales, tenemos una orden». La habitación estalló en murmullos confusos mientras yo abría la puerta. 6 agentes federales entraron, su presencia transformando inmediatamente nuestro departamento de una reunión social a una escena del crimen. La agente principal, una mujer con cabello gris acero y ojos que no se perdían nada, mostró sus credenciales. Agente María Rodríguez, División de Crímenes Financieros de la PFA. Buscamos a Leonardo Aguirre. «Ese soy yo», dijo Javier, su acento porteño sangrando a través de la chapa argentina. «Excepto que no lo soy. Quiero decir», miró a la agente Rodríguez con alivio desesperado. «Quiero cooperar. Tengo pruebas. Fui contratado para suplantarlo». La habitación quedó en silencio, excepto por la taza de café de alguien que golpeó un platillo demasiado fuerte. La boca de Martín Pérez se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. Valeria Blanco sacó su celular, probablemente calculando la exposición de su empresa a lo que se estaba desarrollando. «Señor García», dijo la agente Rodríguez, claramente ya sabiendo su nombre real, «está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, robo de identidad y lavado de dinero». Mientras esposaban a Javier, él me miró con algo parecido a la gratitud. «La unidad de almacenamiento en la calle Suárez, en La Boca», dijo rápidamente. «Unidad 823. Todo está allí». Mientras los agentes le leían a Javier sus derechos, mi laptop emitió un sonido de notificación que había estado esperando. El virus financiero se había activado. En mi pantalla, observé en tiempo real cómo las cuentas en las Caimán, Suiza y Chipre se congelaban simultáneamente. 47 millones en fondos robados, bloqueados en ámbar digital. Los registros de transacciones se enviaron automáticamente a los fiscales federales, la AFIP, la CNB. Cada agencia que Leonardo pensó que había evadido ahora tenía un registro completo de sus crímenes. «Señora Aguirre», la agente Rodríguez se acercó a mí mientras su equipo aseguraba a Javier. «Necesitaremos que venga con nosotros para una declaración formal». «Por supuesto, pero primero, estas personas merecen saber por qué están aquí». Tomé mi celular, encontrando la grabación de la llamada de Elena del martes por la mañana. Su voz llenó la habitación, clara y profesional. «Necesito preguntarte algo muy extraño. Tu esposo, Leonardo, está en casa ahora mismo». La grabación se reprodujo a través de esos primeros momentos de descubrimiento. Los ejecutivos reunidos escucharon con una comprensión creciente, la verdad amaneciendo en sus caras. No estaban aquí para una fiesta de aniversario. Eran testigos del desmoronamiento de un fraude masivo que podría haber destruido sus empresas. Su esposo, agente Rodríguez, estaba diciendo a la habitación mientras su equipo trabajaba. Ha estado robando secretos corporativos y facilitando el uso de información privilegiada, utilizando información obtenida a través del trabajo de auditoría forense de su esposa. El hombre con el que se han estado reuniendo durante los últimos 3 meses era el señor García, contratado para mantener la ilusión, mientras el verdadero Leonardo Aguirre intentaba huir con activos robados. Diego Torres se hundió en nuestro sillón, calculando la exposición de su firma. Valeria Blanco ya estaba al teléfono con su equipo legal. Pero Martín Pérez se acercó a mí, su expresión cambiando de shock a algo parecido a la admiración. «Lo descubriste. Tú montaste esto». Asentí, agotada de repente. Él contaba con que yo no me diera cuenta,
o que no pudiera probarlo si lo hacía. Las irregularidades de auditoría que mencionó el domingo eran reales. Sus sistemas estaban comprometidos, pero ahora la PFA tiene todo lo que necesita para rastrear exactamente lo que se tomó y cómo. El celular de la agente Rodríguez vibró. Ella respondió. Escuchó. Luego me miró. Las autoridades argentinas confirmaron que tienen a Leonardo Aguirre y Valeria Acosta en custodia. Serán procesados aquí. El departamento que había sido nuestro hogar, nuestro santuario, era ahora una escena del crimen. Los agentes fotografiaron todo, recogieron pruebas, trataron nuestra vida juntos como exhibiciones en un caso federal. Los testigos reunidos se fueron gradualmente, cada uno deteniéndose para ofrecer condolencias incómodas o gratitud confusa. Mientras el último agente se preparaba para irse, la agente Rodríguez me entregó una tarjeta. Necesitaremos que testifiques. Tu trabajo forense, el virus que creaste para rastrear el dinero, es la base de nuestro caso. Estaré allí, dije, y lo decía en serio. El departamento quedó en silencio. Me paré en nuestra cocina, rodeada de los restos de la última actuación de Javier. Su taza de mate todavía en la mesada, la manta que había usado en el sillón, las notas que había escondido por todo el departamento para recordar sus líneas. Utilería en una obra que finalmente había terminado. El guión de la venganza está completo. Si el increíble giro de esta historia te dejó con la boca abierta, no te olvides de darle like y de suscribirte. Déjanos un comentario con el momento que más te impactó. Tu opinión es lo que nos impulsa a seguir adelante. Mi celular vibró con una alerta de noticias. Video de Ezeiza, inestable pero claro. Leonardo esposado, su perfecta compostura destrozada, siendo conducido por el aeropuerto mientras los viajeros se detenían a mirar. Valeria a su lado, su maquillaje de diseñador manchado con lágrimas, su sueño argentino terminando bajo la custodia de la Policía Federal. Miré el video una vez más antes de cerrar mi laptop. El arresto de Leonardo se desarrollaba en imágenes granuladas de aeropuerto que de alguna manera se habían convertido en el clip más visto en los canales de noticias financieras. La hora en la esquina decía, hace 6 meses, pero se sentía como si toda una vida hubiera pasado desde aquel martes por la mañana, en que mi mundo se dividió en dos. El departamento estaba vacío a mi alrededor ahora. Nuestros muebles vendidos o donados, las paredes llevando rectángulos pálidos, donde una vez hubo obras de arte. Los encargados de la mudanza se habían llevado las últimas cajas ayer, dejando solo los ecos de un matrimonio que había sido más actuación que asociación. Me paré en las ventanas que daban al obelisco, las llaves pesadas en mi mano, esperando al encargado del edificio que tomaría posesión en 20 minutos. Los procedimientos de divorcio se habían movido con una velocidad inusual una vez que los fiscales federales presentaron su caso. El abogado de Leonardo, trabajando desde un centro de detención mientras luchaba contra la extradición, tenía poco apalancamiento contra la evidencia de fraude, robo de identidad y conspiración. La jueza, una mujer que había visto suficientes crímenes financieros para reconocer el comportamiento depredador, había sido particularmente poco comprensiva, con un esposo que había contratado a un actor para reemplazarse a sí mismo mientras liquidaba los activos conyugales. El acuerdo me dejó con más de lo que esperaba. Los ingresos de la venta del departamento, los fondos recuperados de las cuentas congeladas y los daños que la compañía de seguros de Leonardo pagó en lugar de enfrentar un juicio público. El dinero no podía comprar de vuelta 3 meses de dormir junto a un extraño o 8 años con un hombre capaz de tal engaño, pero podía comprar la libertad de reconstruir.
Mi celular sonó mostrando un recordatorio de una cita con un cliente. La ironía no se me escapó. Mi trauma se había convertido en mi especialidad. El espacio de oficina que había alquilado en el microcentro llevaba una simple placa de bronce. Consultoría forense de Sofía Castro, especialista en protección de activos matrimoniales y verificación de identidad. Lo que comenzó como referencias de boca en boca se había convertido en una lista de espera de mujeres que sospechaban que sus realidades habían sido editadas. Justo la semana pasada, había ayudado a una cirujana de Recoleta a descubrir que su esposo de 16 años había estado usando tecnología deepfake para aparecer en congresos médicos, mientras en realidad dirigía una práctica separada en Mar del Plata. La semana anterior, una productora de teatro aprendió que su cónyuge había contratado a 3 dobles diferentes para mantener coartadas en múltiples ciudades. Cada caso se sentía como excavar capas de engaño, con las mismas herramientas que habían salvado mi propia vida. El encargado del edificio llegó, aceptando las llaves con desapego profesional. Mientras bajaba en el ascensor por última vez, mi celular vibró con un mensaje de texto de Elena. «¿Vamos a El Obrero a las 7?» invito yo. El Obrero no había cambiado en 40 años, todavía sirviendo las mismas recetas de bodegón que nuestra abuela había declarado la única comida argentina aceptable fuera de Salta. Los boxes de madera permanecían remendados con cinta adhesiva. Los manteles a cuadros llevaban décadas de manchas de vino, y el hijo del dueño todavía no podía pronunciar provoleta correctamente a pesar de ser la tercera generación de ítalo-argentinos. Elena me esperaba en nuestro rincón de siempre, con una botella de Malbec ya abierta. Se puso de pie cuando me vio, abrazándome más tiempo de lo necesario. Nos habíamos vuelto más cercanas a través de esta dura experiencia, el trauma compartido, creando un vínculo que iba más allá de la hermandad. «Lo hiciste», dijo ella, sirviendo vino en copas que parecían haber sobrevivido a ambas guerras mundiales. «¿El departamento ya se fue?» Entregué las llaves hace 20 minutos. Tomé un sorbo, el vino casero sabiendo a las cenas de domingo de mi infancia. Se siente extraño, 8 años borrados en una tarde. No borrados, transformados. Elena levantó su copa. A la mujer que descubrió que su esposo estaba en 2 lugares a la vez y derribó una red de fraude internacional. «A la piloto que hizo la llamada telefónica que salvó mi vida», respondí. Bebimos, el ritual más importante que el vino. Elena había llevado la culpa de aquella mañana durante meses, convencida de que había destruido mi matrimonio con una sola llamada telefónica. Había intentado explicarle que ella había revelado la destrucción, no la había causado. Pero la culpa de los supervivientes no responde bien a la lógica. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un sobre de su cartera. «Llegó a mi edificio ayer, dirigido a ti a mi cuidado». La dirección del remitente mostraba San Telmo, Buenos Aires. La letra de Javier García, cuidadosa y precisa. Lo abrí lentamente, sin estar segura de querer saber del hombre que había vivido mi vida durante 3 meses. «Querida Sofía», comenzaba la carta, «quería contactarte ahora que los procedimientos legales han terminado. Primero, gracias por no presentar cargos adicionales. La PFA tenía suficiente sin tu testimonio para darme libertad condicional y servicio comunitario en lugar de tiempo en prisión. Estoy enseñando clases de actuación en un centro cultural aquí, finalmente usando mis habilidades para algo honesto. Les cuento a mis estudiantes sobre esos 3 meses, sobre cómo la mejor actuación de mi vida fue también la peor cosa que he hecho. Algunos papeles, les digo, no valen la pena interpretarlos, sin importar cuánto paguen.
Pienso en ti a veces, preguntándome cómo alguien se recupera de lo que Leonardo hizo. Luego leo sobre tu nueva firma, sobre las mujeres a las que estás ayudando, y entiendo que has convertido el veneno en medicina. Eso es el tipo de fortaleza que no sabía que existía. La unidad de almacenamiento tenía un artículo que no le di a la PFA, una foto de tu boda que estaba en el paquete de instrucciones de Leonardo. Parecías genuinamente feliz. Lamento haber sido parte de quitarte eso. Espero que algún día encuentres algo real para reemplazar lo que fue robado. Con sincero pesar y genuina admiración, Javier García. Doblada dentro de la carta estaba la fotografía. Leonardo y yo cortando nuestro pastel de bodas, ambos riendo por algo fuera de cámara. Estudié a mi yo más joven, tratando de recordar qué había sido lo suficientemente gracioso como para causar una alegría tan genuina. El recuerdo no venía. Parece sinceramente arrepentido, observó Elena, leyendo por encima de mi hombro. Él también fue una víctima a su manera. Leonardo destruyó múltiples vidas persiguiendo dinero que ahora está congelado bajo custodia federal. Guardé la foto de nuevo en el sobre. Javier solo tuvo la desgracia de estar lo suficientemente desesperado como para aceptar el papel. Pedimos nuestra habitual pasta a la putanesca para mí, ñoquis con salsa rosa para Elena, con suficiente pan casero para preocupar a un nutricionista. Los sabores familiares sabían a hogar, a continuidad en una vida que había sido completamente reinventada. ¿Qué sigue?, preguntó Elena, girando los ñoquis con facilidad practicada. El caso de Patricia Ríos. Mañana, CEO de una startup tecnológica. Ella cree que su esposo podría estar usando IA para fingir viajes de negocios. Luego el jueves, el caso de los Rodríguez. Me refería a ti, no al trabajo. Tú, consideré la pregunta, dejándola sentarse entre nosotras como otro invitado a la cena. Hace 6 meses, había pensado que mi futuro estaba trazado en una previsibilidad cómoda. Ahora, a los 38 estaba soltera, exitosa en un campo que había inventado y completamente incierta, sobre todo, excepto mi próxima cita con un cliente. No lo sé, admití, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Y eso es extrañamente liberador. El guión de la venganza está completo. Si el increíble giro de esta historia te dejó con la boca abierta, no te olvides de darle like y de suscribirte. Déjanos un comentario con el momento que más te impactó. Tu opinión es lo que nos impulsa a seguir adelante.